Porque puedo avanzar, no. Ya, bueno, las pruebas de bienestar fetal, así como dice, se hace referencia cuando se indica o a lo que nos encontramos ante un feto que está recibiendo un adecuado aporte de oxígeno y de los nutrientes necesarios para el correcto crecimiento y desarrollo de ese producto, ¿no? ¿Qué sigue? Entonces, ¿qué son las pruebas de bienestar fetal? Es un conjunto de procedimientos, técnicas, tanto como clínicas, bioquímicas, ecografías, electrónicas, que tienen la finalidad, entre todo, de evaluar la salud fetal durante el embarazo y el parto. Acuérdense, durante el embarazo y el parto. Son unas herramientas que permiten conocer el estado de oxigenación fetal, ¿ya? Y previene el daño cerebral y la muerte fetal. Indicaciones, ¿no? Más que todo, en forma ideal debe realizarse en todas las gestantes, pero más lo indicamos en gestantes que tienen antecedentes o factores de riesgo, ¿no? ¿No? Para factores de riesgo que pueden no estar el embarazo, llevar un embarazo adecuado, ¿no? ¿A partir de qué edad se hace? Normalmente se hace a partir de las 32 semanas de gestación. Unos dicen de a partir de 26 a 32, pero a partir de las 32 semanas de gestación. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo de estas pruebas de bienestar fetal? Disminuir la mortalidad perinatal, disminuir el riesgo de lesiones y secuelas de recién nacido, impedir las intervenciones innecesarias, ¿ya? Y limitar así la prematudez iatrogénica y el parto quirúrgico, o sea, la cesárea, ¿no? Detectar en forma temprana enfermedades susceptibles de ser tratadas en útero, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son factores de riesgo preconcepcionales? Malos antecedentes obstétricos, como pueden ser las madres adolescentes o madres de más avanzada de 40 años, ¿eh? Siempre entre los bordes de la edad, ¿no? O bien jóvenes o bien muy mayores. Bajo nivel socioeconómico, de eso vamos a ver en la mala nutrición de la gestante, ¿no? Obesidad, multíparas, corto intervalo intergenésico, o sea que se embarazan muy rápido, ¿ya? Y patologías crónicas como la diabetes, hipertensiones, ¿no? Lo siguiente. ¿A quiénes se indican, no? Estas pruebas de bienestar prematuros, embarazos gemelares, embarazos múltiples, embarazos prolongados, más que todo, en los trastornos hipertensivos del embarazo, RCIU, anemias, antecedentes de óbito fetal, ¿no? Disminución de movimientos fetales, ¿no? Más que todo cuando vienen las gestantes a término, cuando dicen que se está pasando la fecha de probable parto y no se mueve su bebé, ¿no? O una inducción de farmacología, ¿no? Más que todo, preguntar siempre a una gestante si se mueve su bebé o no. ¿Qué sigue? ¿Cuándo hay pérdida de bienestar fetal? En causas maternas, en enfermedades cardiopulmonares, alteraciones de la hemoglobina, hipotensión arterial, acidosis hipoxémica y alcalosis. En fetales, anemia, malformaciones cardíacas, ¿no? Y arritmias. Uniculares o del cordón, compresiones circulares, nudos, malformaciones del cordón. Las placentas, un DPP, ¿no? Disminución del flujo de la placenta, o sea, alteraciones de la dinámica uterina, hipertensión, hipotensión y embarazo prolongado. Iatrogénicas, uterotóxicos, analgésicos, anestésicos o hipotensores y otras, trabajo de parto y el expulsivo prolongado, rotura de la basa previa. Sigue. Esta foto quiere decir que siempre debemos estar atentos a lo que es el bienestar del feto. ¿Qué sigue?
Entonces, las pruebas de bienestar fetal, tenemos las pruebas bioquímicas y las pruebas biofísicas. En las pruebas bioquímicas tenemos el alfa-fetoproteínas, el estriol en orina en 24 horas y el lactógeno placentario. Y las pruebas biofísicas tenemos la vigilancia fetal clínica, autocontrol de movimientos fetales, quiere decir vigilancia fetal electrónica, tenemos el test no estrés, el test estresante, el perfil biofísico fetal, que lo vemos en la ecografía Doppler también, ¿ya? Y la amniocentesis, eso ya es más invasivo, igual que la biopsia de vellosidades corneales, que esas dos pruebas ya son invasivas. ¿Qué sigue? En las pruebas bioquímicas tenemos el alfa-fetoproteínas, que es la proteína fetal plasmática principal, ¿no? Su producción en el saco vitelino embrionario y en el hígado fetal. Su medición entre las 16 a 18 semanas es el marcador sérico más utilizado para valorar a temprana edad el bienestar del producto. Su elevación puede indicar malformaciones fetales que comunican directamente con el líquido amniótico, tales como los defectos del tubo neural, los de la pared abdominal y así como pulmonares y renales. Una concentración baja del alfa-fetoproteína materna se ha vinculado con un mayor riesgo de anomalías cromosómicas. ¿Qué sigue? El estriol materno urinario es útil para evaluar la unidad materno placentaria fetal. El dosaje de estriol puede hacerse en el plasma materno, pero usualmente se realiza en una orina de 24 horas. Para optimizar los resultados se requieren mediciones seriadas, ya que su valor aislado es inútil. Entonces, el estriol mayor de 12 miligramos en orina quiere decir que es un bienestar fetal adecuado. El estriol menos de 4 miligramos en orina es un riesgo de muerte fetal inminente. Y el estriol de 4 a 12 en orina, feto en riesgo. Ya te va avisando. Next. Lactógeno placentario es útil para evaluar la función metabólica de la placenta. Es una hormona peptídica sintetizada por el citrofloroblasto. Su concentración sérica guarda relación con la masa placentaria, alcanzando una meseta entre las 34 a 36 semanas, por lo que es útil para evaluar la función placentaria. Importante para embarazos de alto riesgo, como es en preeclampsias, antecedentes de preeclampsias, diabéticas, hipertensas crónicas, ¿no? O embarazos gemelares. Luego de las 32 semanas, valores intrínsecos inferiores a 4 nanogramos por mililitro son de mal pronóstico y se asocia a un 75% en casos de sufrimiento fetal. Next. Ahora vamos a hablar lo que es el autocontrol de movimientos fetales, o sea, lo que la mamá te refiere, ¿no? Es el registro gráfico de los movimientos fetales por parte de la madre. Es un complemento útil a la vigilancia prenatal. En embarazos de alto riesgo, la disminución de movimientos fetales se ha relacionado con aumento en la mortalidad perinatal, restricción del crecimiento intrauterino, parto de urgencias y ajar bajo, ¿no? Este examen tiene la ventaja de ser una prueba sin costo, fácil de realizar, carente de contraindicaciones, con una tasa de falsos negativos muy baja y un reducido incremento de la demanda de consulta por resultados anormales. Next. A las pacientes con una gestación de bajo riesgo conviene indicárselas la importancia de los movimientos fetales como un indicador de bienestar fetal y su disminución subjetiva, ¿no? Con la necesidad de cuantificarlos. En las pacientes con una gestación de alto riesgo se comenta la cuantificación de los movimientos fetales durante 2 horas al día, en condición de reposo, preferiblemente en decúbito lateral, izquierdo, más que todo. Interpretación normal, si es 6 o más movimientos fetales en 2 horas al día. Y anormal es menos de 6 movimientos en 2 horas, en 24 horas al día. Entonces acá quiero que tengan bien claro que a toda paciente, ¿no? A partir de que perciben los movimientos fetales, ¿no? Ustedes ya deben saber a partir de qué edad se comienza a percibir la madre los movimientos fetales. Díganme una edad gestacional.
pero colaboren. Vale equivocarse. ¿Están ahí? Desde las 18 semanas, doctora. Las 18 semanas puede ser multíparas, pero en unas primerizas normalmente es entre las 20, 21 semanas, ¿no? Entonces, a partir de esa edad gestacional ya siente que se mueve su bebé, ¿no? Las madres. Entonces, indicarle, ¿no? Si, como le digo, si es bajo riesgo, o sea, no tiene ningún factor de riesgo, si no es hipertensa, no es diabética, entonces indicarle, ¿no? Que tu bebé siempre tiene siempre que haber 6 o más movimientos fetales en 2 horas, ¿no? Igualito es la que tiene factor de riesgo, ¿no? Indicarles, cada cierto tiempo se tiene que mover, pero si no se mueve, a pesar que has comido, a pesar que le hayas puesto alguna música o hayas hecho algún ruido, porque eso son estimulaciones, ¿no? Para que se mueva el feto. A pesar de todo eso, no se mueve, acudir a la emergencia o a su centro de salud o al puesto más cercano o hospital, ¿no? Para que vean eso, ¿no? Ya, next. Manejo. Normal repetición de la prueba diaria, o sea, todos los días se tiene que mover, a cada 2 horas se tiene que mover el bebé, ¿no? Anormal, evaluación clínica del estado materno-fetal y confirmación del bienestar fetal con un método biofísico por tan pronto sea posible, en las siguientes 12 horas. Entonces, si no se mueve, entonces viene la emergencia, ya tenemos que aplicar los métodos de bienestar fetal, ¿no? Gestante de bajo riesgo, realizar un monitoreo fetal y si es normal, iniciar la cuantificación diaria de los movimientos fetales. O sea, viene la paciente y dice no se mueve, le hacemos un monitoreo y dice todo está normal, puede ir a su casa, indicarle que se tiene que mover, ¿no? Y gestante de alto riesgo, realizar un perfil biofísico ya modificado o un perfil biofísico completo y si estos son normales, continuar con el conteo de movimientos fetales diarios, ¿no? Entonces, bien, igualito, la paciente de emergencia le manda su monitoreo, le manda su perfil físico, todo está bien, a pesar que tiene sus factores de riesgo, a su casa. Pero si no está bien, ahí vamos a encontrar de cuál es el problema, ¿no? Entonces, los movimientos fetales está bien percibido en multigestas hasta a partir de 18 semanas, después es a partir de primerizas 20, 21 semanas. Aumenta progresivamente hasta las 32 semanas, ¿no? Esto se va a valorar en forma indirecta la función del sistema nervioso central. Pueden ser percibidos, sí, puede ser percibido por las madres, puede ser visualizados por ecografía, más que todo en la ecografía se evidencia, ¿no? Si se mueve no se da a partir de las 7 semanas, ¿no? Y registrados por el tocómetro o el aparato del bienestar fetal. Normalmente se deben sentir 3 movimientos por hora o más, ¿no? En 10 a 12 horas. ¿Qué sigue? Entonces vamos a hablar del monitoreo fetal electrónico. Ya en centros tétricos, la mayoría, cada uno de esos hospitales habrán visto, ¿no? Que es este aparato, el monitoreo fetal electrónico, ¿no? Es un método que permite en el embarazo detectar los latidos cardíacos fetales y movimientos fetales y en el parto además las contracciones uterinas, ¿no? Durante el embarazo se llama el test no estrés o NST, ¿no? Y el otro que es el test de estrés o prueba de Posey o prueba de las contracciones uterinas, ¿no? Durante el parto, monitoreo fetal electrónico, intraparto continuo, monitoreo fetal electrónico, intraparto intermitente, ¿no? Next. Beneficios, ¿no? Detección temprana del riesgo de pérdida del bienestar fetal, control estrecho de las pacientes con embarazos de alto riesgo. Riesgos falsos positivos y el otro es errores de interpretación. Sigue. Ese es el aparato del monitor, ¿ya? Eso lo vas a encontrar en centros tétricos más que todo, ¿ya? Este monitor, ¿qué es lo que tiene? Tiene una pantalla donde te detecta los latidos cardíacos fetales, ¿ya? Las contracciones y los movimientos, ¿no? Y estos, tanto en el monitor, si tú le pones para imprimir, te imprime un trazado de 20 minutos, ¿no? ¿Cómo va? Entonces se pone
el traductor de cardio, donde van los latidos, y el traductor de las contracciones uterinas, y el aparato donde aprieta la madre cada vez que hay un movimiento, ¿no? Que sigue. La técnica es poner en la posición a la madre, posición dorsal, ¿no? O a veces semisentada, ¿ya? Y le colocas, ¿no? Lo que es para hacer tu Leopold, donde encuentras ahí, según la posición, y vas a encontrar los latidos cardíacos fetales, ¿no? Y el de contracciones uterinas más arriba, en el fondo del útero, ¿no? Y su fetal. ¿Qué sigue? Lo principal es la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? La basal, ¿ya? Y hay que ver las aceleraciones, desaceleraciones y la variabilidad. Aceleraciones aumentan más de 15 latidos con una duración mayor de 15 segundos en relación de la frecuencia cardíaca fetal basal. Y deceleraciones, disminución de más de 15 latidos con una duración mayor de 15 segundos en relación a la frecuencia cardíaca fetal basal. Variabilidad que oscila de la frecuencia cardíaca fetal entre latido a latido. ¿Qué sigue? La línea basal se considera alterada cuando el cambio persiste por más de 15 minutos, ¿no? La frecuencia cardíaca basal, que normalmente es de 120, algunos dicen de 110, pero es hasta 160 latidos por minuto. Causas de taquicardia fetal, hipoxias, fiebre materna. La fiebre siempre tienen que tener cuidado porque la fiebre materna también puede causar taquicardia fetal. Infecciones, hipotiroidismo, anemia fetal o materna. Y bradicardia fetal, prolapsos de cordón, convulsiones maternas, rápido descenso fetal. O sea, cuando está en trabajo de parto, hay veces la cabecita también hace presión y eso puede provocar una bradicardia. Y placenta previa o rotura uterina. Next. Entonces, esas son las variables que vamos a estudiar en un monitoreo fetal. La línea de base de la frecuencia cardíaca fetal, la variabilidad y aceleraciones transitorias, desaceleraciones, movimientos fetales y las contracciones uterinas. Todos estos parámetros los vamos a ver en ese gráfico, ¿ya? ¿Qué sigue? Ya. Esta es la basal de la frecuencia cardíaca fetal, que oscila de 120, acá lo ponen hasta 160, ¿no? Entonces, en algunos monitores, cada cuadrito vale 10, ¿ya? Acá vale 5. Entonces, tenemos que buscar siempre la basal de los latidos cardíacos fetales, ¿no? Y esa basal, entonces, se puede elevar, es hacer aceleraciones. Baja deceleraciones. Aceleración de latido en latido es eso, la variabilidad. Las contracciones uterinas, y acá son lo que va registrando los movimientos fetales. La que sigue. Este es un trazado, igual, frecuencia cardíaca fetal, movimientos fetales. Ahorita en este monitor no lo pone así como una línea, sino lo pone así como flechitas. Es cada vez que lo ha apretado la mamá. Y estas son las contracciones, que también van de 10 a 30 hasta 50 puede ir, ¿no? Entonces, acá vemos aceleraciones, ¿no? Que pasan de 5 latidos por minuto, ya, en 15 segundos, ya, y deceleraciones. Y esta es la variabilidad que va de latido a latido. Movimientos fetales y las contracciones. Siguiente. Acá vemos la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿no? Como te digo acá. Por ejemplo, acá hay 30, 40, 30. Este cuadrito va de 5 en 5, 30, 40, 50. ¿Ya? Entonces, acá ¿cuánto es la basal de la frecuencia cardíaca fetal?
A ver, colaboren, por favor. ¿Cuánto es la basal? 155, ¿no? 105. Casi 155, ¿no? Pero él dice 153. Porque recuerde que cada cuadradito vale 5. En otros, cada cuadradito vale 10, en otros papel, ¿no? Pero acá estamos viendo que acá vale 5. Ten en cuenta eso. ¿Ya? 153 la basal. Siguiente. La variabilidad, no se olviden, no es la fluctuación de la frecuencia cardíaca fetal en un registro de 10 minutos, ¿ya? Excluyendo las aceleraciones y deceleraciones. Esta es la variabilidad. Las fluctuaciones de latido a latido, ¿ya? Esta es una variabilidad normal, mire cómo es, y esta es una variabilidad disminuida, ya casi como una línea, ¿no? Entonces, cuando lean en el papel, ¿ya? Y ven variabilidad disminuida, ven, recuérdense de este gráfico. ¿Qué sigue? A ver, en este monitoreo, ¿cuál está mal? ¿Qué es lo que más llama la atención? Que hay variabilidad disminuida. A ver, una por uno, ¿qué? La variabilidad está disminuida, ¿verdad? Sí, otra. Hay como, al menos yo no lo puedo ver porque está muy chiquito, no puedo ver su basal. No sé si está en bradicardia y taquicardia porque no lo veo, porque están bien chiquititos los números, no lo veo. Ya, pero la variabilidad está disminuida. ¿Y qué otra cosa más? Que no hay movimientos, ¿no? Recuerden que los movimientos, no hay movimientos, hay contracciones, pero no veo las flechitas de los movimientos que marquen, ¿no? Entonces no veo ni una flechita, no hay movimientos. Y sigue. Siguiente. Ya igualito acá. Acá la variabilidad también está disminuida, pero acá además te pone acá la línea de base. En los latidos cardíacos fetales, la basal. Están en 145. Mira, de acá, 130, 100. Acá sí es de 10 en 10. 130, 140, 150. Pero no llega a 150, entonces está en 145. ¿Ya? Se sigue. Estas son las aceleraciones, ¿no? Aumento abrupto de la frecuencia cardíaca fetal con respecto a la basal. De lo que estaba a 150, ¿cuánto subió? ¿Cuánto tienen que subir? Más de 15, ¿no? De lo que estaba en 150, 150, 160, hasta 170, hasta 175 ha subido, ¿ves? Acá, 16 latidos, hasta 160. ¿Ya? Esa es una aceleración. ¿Y qué sigue? Acá también vemos aceleraciones en cada contracción. Después les voy a decir que esas son las aceleraciones. Son los DIC, ¿no? Ya habrán escuchado hablar de los DIC. Ya. ¿Qué sigue? Y estos son los patrones de aceleraciones, ¿no? Que se definen como el descenso de la frecuencia cardíaca fetal, más de 15 latidos por minuto, y que duran más de 15 segundos, ¿no? O sea, baja en una contracción uterina. ¿Qué sigue? Aceleración variable es la caída, ¿no? Como va bajando. Mira, ponte que era a 150, y cuenta 145, 140, 135, 130, y así más de 15. Eso es una deceleración. Ya, ¿qué sigue? Ya que vemos deceleraciones. Cada vez que hay una contracción, hay una deceleración. ¿Qué sigue?
Entonces, las deceleraciones vamos a ver 3 tipos de caídas transitorias de la frecuencia cardíaca fetal. El DIC 1 o deceleración temprana, el DIC 2 o deceleración tardía y DIC umbilical o deceleraciones variables, como le llaman, ¿no? Que sigue. En el DIC 1, ¿qué es lo...? En el DIC 1 la característica es que la frecuencia cardíaca coincide, o sea, la caída coincide con la contracción, ¿no? Y se produce en menos de 20 segundos y después tiene un descalaje corto, ¿no? Entonces, que coincida es un DIC 1, ¿ya? Y su presencia se atribuye a una estimulación refleja del vago producida por la mayoría de los casos por compresión de la cabeza del feto, puede darse en los trabajos de parto y después o rotas las membranas y después de los 5 centímetros de dilatación cuando ya está en trabajo de parto, ¿no? O sea, ya está en fase activa, ¿no? Entonces, los DIC 1 puede haber. ¿Qué sigue? El DIC 2, ¿no? De 20 a 60 segundos después del acné de la contracción, ¿no? O sea, primero va la contracción y después va cayendo, ¿no? Entonces, ¿eso qué me indique? Me indica, ¿no? Que el feto tiene bajas reservas de oxígeno y la presión de oxígeno aproxima el nivel crítico y existe mayor posibilidad de presentarlo, ¿no? Una caída, ¿no? O una hipoxia, ¿no? Entonces, eso ya me quiere decir, DIC 2 en varias oportunidades, sufrimiento fetal agudo, ¿no? Le sigue. Y las variables, ¿no? Los dictés por oclusión transitoria de los vasos umbilicales por la contracción del útero, ¿no? Si la oclusión es menor de 40 segundos, estimulación refleja del vago. Si la oclusión es más de 40 segundos, ¿no? Se desarrolla también hipoxia fetal o sufrimiento fetal, ¿no? Tenemos que ver cuánto va bajando, ¿no? La oclusión. Entonces, en pocas palabras, quiere decir que si hay estas deceleraciones variables, también puede ser un sufrimiento fetal. ¿Ya? ¿Qué sigue? La amplitud es la diferencia entre la frecuencia cardíaca fetal que procede al DIC y la frecuencia cardíaca fetal registrada en un fondo del mismo y ya se mide en latidos, ¿no? Por ejemplo, acá cuántos, mire cuánto se ha ampliado, ¿no? ¿Qué sigue? Los patrones de interpretación, ¿no? Hay que ver siempre la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? La variabilidad que tiene que ser de 5 a 25 latidos por minuto, a las aceleraciones presentes, siempre tiene que haber. Si hay un patrón sospechoso, ver si hay una taquicardia o bradicardia, la variabilidad si es mínima, ¿no? ¿Ya? Y aceleraciones variables simples, ¿ya? Y deceleraciones tardías, que es por menos de 50%, ¿no? Y patrón patológico, ya ver si hay taquicardia o bradicardia, variabilidad indetectada, ¿ya? Y los movimientos fetales, güey. ¿Cuánto es lo normal de movimientos fetales? En un monitoreo de 20 minutos. Tiene que haber de 5 movimientos fetales. Ya, si hay menos de 5 movimientos fetales, quiere decir que ese monitoreo quiere decir que no está activo. Deceleraciones variables complicadas repetidas, deceleraciones tardías, ¿no? Hay que ver todo eso. Siguiente. El test no estresante. Detectar las variaciones de la frecuencia cardíaca fetal experimenta habitualmente en condiciones normales y ante el exclusivo espontáneo fetal. La frecuencia cardíaca fetal no es lineal, sino que en una acción sincrónica del simpático y el parasimpático alterna disminución y aumento de la frecuencia, lo que hace variable
como asimismo reacciona con brusca, rápida y corta elevación de la frecuencia ante movimientos de feto, lo hace reactiva. ¿Y sigue? Entonces, en el monitoreo fetal no estresante, el registro de la frecuencia cardíaca fetal, la ausencia de contracciones uterinas, ¿no? Acá vemos que debe estar en 130 o 140, hay variabilidad, hay aceleraciones, no hay muchas deceleraciones, acá no hay deceleraciones, hay más de 5 movimientos, entonces esta es una prueba negativa, un NST, después sigue la aceleración. ¿Qué sigue? Entonces estas pruebas, el prueba de no estrés rápida, económica, no requiere administrar oxitocina, de fácil interpretación, sin contraindicaciones, se pueden repetir cuantas veces sea necesario y sí se necesita un personal especializado. Normalmente los monitoreos los hacen las obstetrices o el mismo médico ginecólogo, ¿no? ¿Qué sigue? Ya. Todo esto se hace más de 28 semanas o 30 semanas, siempre haber ingerido mínimo 30 minutos los alimentos en posición semifoble, o sea, semisentada, tomar las funciones vitales, ¿no? Y es una duración de 20 minutos. ¿Qué sigue? Prueba reactiva, estos son los cómo se tiene que leer, ¿no? Si es prueba reactiva, test no estrés no reactivo y prueba de insatisfactoria, ¿no? Hay otro que dice prueba vibroacústica, ¿no? Positiva y prueba vibroacústica negativa. Entonces, esta es una prueba de, por ejemplo, poner un monitor y sale todo bien, ¿no? Los movimientos fetales dentro de lo normal, en un periodo de 20 minutos, hay mayor de 5 movimientos, ¿ya? Hay aceleraciones, no hay deceleraciones, entonces es una prueba reactiva. Prueba no reactiva o ningún ascenso de la frecuencia cardíaca fetal, ya, o sea, no hay variabilidad, ya, y depende la frecuencia cardíaca fetal, o bien está en bradicardia o taquicardia, ¿no? Y viendo eso, ¿no? Insatisfactoria, la nitidez de registro no permite calificar la prueba, caso que se debe prolongar el tiempo del mismo, ¿no? ¿Qué puede ser? Que haya acá en esta prueba insatisfactoria que tenga 3 movimientos o esté en 125 o 130 latidos o haya variabilidad por un poco y después no haya variabilidad, entonces es una prueba insatisfactoria, ¿no? En el test de cardiografía estimulada, ¿qué hacen? Que cuando no hay movimientos, ¿qué le ponen? Algunos le ponen música o hacen pruebas vibroacústicas, o sea que hacen ruido, ¿no? Hacen ruidos para estimular al bebé y a ver si responde, ¿no? Y si ahí sí responde, hay una taquicardia fetal, pues estímulo, ¿no? Aumenta, ¿no? Pero si no responde, la probabilidad, ausencia de respuesta, ¿no? Entonces, ya saben. Entonces, cuando le pongan el caso clínico, entonces puede ser paciente gestante de 34 semanas con una prueba no reactiva, un NST no reactivo, ya, y que viene con un NST reactivo, ¿qué se debe hacer? O sea, ¿cuál sería el manejo? Algo así puede venir. Entonces ya para eso ustedes ya deben saber qué significa no reactivo, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso que se debe actuar? ¿No? Y ya, ¿qué sigue? Estas son las características que ya les dije, ¿ya? La duración, toda la amplitud, todo eso. ¿Qué sigue? ¿Cómo interpretar? ¿Es una prueba reactivo o no reactivo? Un NST. A ver qué dice. ¿Es reactivo, doctora? ¿Es pregunta o es respuesta? No, es respuesta. Es reactivo, ¿por qué? Porque están
En la parte de abajo de las líneas, ¿no? Que ha indicado la madre que sí se mueve el bebé. O sea, tiene mayor de 5 movimientos, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Así va a ser los casos clínicos con la foto. Doctora, que a los movimientos hay variabilidad, ¿no? Los movimientos son una cosa, la variabilidad es esta. Hay variabilidad y hay aceleración. Aumenta la frecuencia cardíaca, si no me recuerdo. Sí, la basal, ¿cuál sería? Aunque se ve chiquita, a 150, algo así, ¿no? Yo al menos yo lo veo así. Entonces ahí en el examen puede ser, le pongo una foto, dígame la frecuencia cardíaca fetal basal, dígame si hay variabilidad y hasta cuánto se acelera, ¿no? Aceleraciones, hasta cuánto es. Esta es una aceleración, acá hay aceleración, acá también hay aceleración, aceleración. Entonces está dentro de lo normal su frecuencia cardíaca basal, hay movimientos, hay variabilidad y hay aceleraciones. Eso es reactivo. Siguiente. Ahora el test estresante. ¿Qué es la prueba de test de POSEI, como lo llaman, ¿no? Utilizada para valorar la capacidad funcional feto, placenta, frente a una situación de hipoxia provocada, ¿no? Estudia la respuesta de la frecuencia cardíaca fetal ante el estrés y el reducir el flujo de la sangre en el espacio intervenoso. Siguiente. El test de POSEI o test estresante, ¿qué es? Es una simulación de trabajo de parto. Es una prueba de bienestar fetal que simula un trabajo de parto. ¿Para qué nos sirve? Para ver si esa mamá o esa gestante o el feto va a tolerar el trabajo de parto, ¿no? En esos, ¿qué se hace? Se coloca y se utiliza oxitocina, le colocas una vía a tu paciente, le colocas en el frasco de cloruro una ampolla de oxitocina, ¿no? Y ubicas el monitor, ¿ya? Y vas aumentando el goteo, comienza por 4 gotas, otros inician con 8 gotas, y cada 15 minutos vas aumentando el goteo, ¿ya? Consiste en una estimulación de las contracciones de administrar la oxitocina en goteo hasta alcanzar lo menos 10 contracciones en 30 mililitros de mercurio, ¿no? Y las contracciones se producen en BIC2 en una proporción del 50% más, y ahí nos dice que ya no está, que no puede soportar, ¿no? De 5 a 10 se considera que las contracciones ya son potencialmente para un feto con capacidad de reserva respiratoria disminuida. Por lo tanto, durante un trabajo de parto que conlleva gran cantidad de contracciones y seguramente de intensidades superiores a los OST, provocan sufrimiento fetal por hipoxia, acidosis, con lo que contraindica el parto vaginal. O sea, este test de estrés nos ayuda bastante para ver si ese bebé puede soportar el trabajo de parto normal. ¿Ya? Entonces, siguiente. Entonces, la oxitocina va a provocar las contracciones uterinas, ¿no? Temporalmente, ¿no? Ya. Entonces, tenemos que alcanzar. Cada 15 minutos aumentamos el goteo hasta que provoque las contracciones uterinas en 30 milímetros de mercurio y van haciendo de red, intenta. Ya, ahora sí, continuamos. Hola. Sí, doctora, por favor. Ya. Entonces ahí vamos viendo, ¿no? Y un patrón normal, si está adecuada la reserva placentaria, ¿no? La disminución de oxígeno será bien tolerada y la frecuencia cardíaca fetal no sufrirá alteraciones significativas, ¿no? Y un patrón patológico significa que la evidencia de ictus tardío, la reserva de placenta se agota y la hipoxia provoca bradicardia, ¿no? Entonces, con esta prueba nosotros vamos a definir, ¿no? Si esta paciente puede tolerar el trabajo de parto o no. Siguiente.
Entonces el test POSE tiene como objetivo probar la reserva de oxígeno fetal al producir artificialmente contracciones uterinas que simulan el trabajo de parto. ¿Ya? No, solamente es la prueba de oxitocina. La prueba de estimulación del pezón no, mucho demora. Solo con la prueba de oxitocina es el test de estrés. Siguiente. La paciente no debe estar en ayunas, ni haber fumado, posición semisentada, todo igualito. ¿Ya? Siguiente. Ahí está. La dosis inicial será 1 mililitro por minuto y hasta cada 15 minutos se va aumentando, ¿no? Hasta conseguir una dinámica uterina de 3 contracciones cada 10 minutos. Una regeneración mínima de 40 segundos y una intensidad de 30 a 60 milímetros de mercurio, ¿no? Ahí ya podemos imprimir, ¿no? Y ahí nos vamos dando cuenta la frecuencia cardíaca basal y va a ver si hay DIC o no hay DIC, ¿no? Siguiente. Contraindicaciones absolutas para esta prueba, ¿ya? Las absolutas son la placenta previa oclusiva, desprendimiento de placenta y una edad gestacional inferior a 28 semanas. ¿Por qué? Si tienes una placenta previa oclusiva, no le vas a provocar el trabajo de parto, pues. Eso ya es cesárea de inmediato, si ya está diagnosticado, pues. Por eso son absolutas. Vas a hacer sangrar, vas a hacer que haya contracciones y le vas a hacer sangrar si es una placenta previa oclusiva. No hay que ver. Desvibramiento, si es un DPP es una emergencia de desprendimiento de la placenta, ¿no? Entonces, si ya sabes que es un DPP, ¿cómo le vas a hacer un test de estrés? Vas a demorar. Entonces, lo primero que tienes que hacer es la cesárea, si ya sabes que es un DPP. Y a la edad inferior de 28 semanas, si es un prematuro inferior, ¿ya? Entonces, tampoco, ¿no? Porque si tú le provocas contracciones, estarías adelantando el trabajo de parto. Entonces no le puedes provocar contracciones a un feto prematuro de 28 semanas, ¿no? Y relativa cirugía uterina previa, o sea, cesáreas anteriores, ¿no? No le puedes hacer. Depende de relativas, porque en otros hospitales, más que todo en MINSA, algunas, si tiene solo una cesárea, algunos lo hacen, ¿no? Pero si ya tiene más de 2 cesáreas, no lo vas a hacer, pues, ¿no? Y gestaciones múltiples tampoco, pues, ¿no? Algunos, la mayoría no lo hacen. Hay algunos alocados que sí, pues en MINSA sí se arriesgan bastante, pues, ¿no? En gestaciones dobles, ¿no? Ni en hidragnios, amenaza de parto pretérmino, antecedentes de prematuro previo, edad gestacional entre las 28 y 30 semanas. Para mí también es ahorita, pero algunos lo ponen relativos. ¿Qué sigue? Entonces, ¿cómo lo leemos esta presencia, no? Entonces, test positivo. Entonces, cuando dice test de estrés positivo, cuando hay presencia de aceleraciones tardías en un 50% o más de contracciones uterinas registradas. Entonces, ese es positivo, ¿ya? Cuando hay deceleraciones, o sea, caen los latidos cardíacos fetales, ¿ya? Entonces, este es positivo. Negativo, cuando hay 6 deceleraciones tardías y variables significativas. O sea, es un buen estado. Cuando dice, ¿cómo salió el test de estrés? Negativo, positivo, si está todo normal. Cuando es un test de estrés bueno, ¿cómo lo llamaría? ¿Test de estrés positivo o negativo? Está todo normal. Negativo, doctora. Negativo. Y cuando es un NST, que está todo normal. NST. Reactivo. Reactivo, ¿ves? A veces esas cositas le pueden confundir. Así que ahí intento. Test de estrés o test de POSE positivo quiere decir que el bebé está mal, ¿ya? Y test de estrés negativo quiere decir que está en buen estado. Sospechoso de aceleraciones tardías
intermitentes, en menos del 50% de las contracciones o de las significativas. Como que está, como que sí, que no, que hay, pero sí hay deceleraciones, no llegan al 50%, pero sí hay. Entonces, ahí le ponen sospechoso. Aunque algunos con sospechoso dicen ya terminar gestación media cesárea. Depende mucho de eso. ¿Ya? Insatisfactorio, cuando no se logra obtener el patrón de contracciones menos de las 3 contracciones cada 10 minutos, empleando el máximo de oxitocina permitido o se obtiene un trazado que no se puede interpretarse. ¿Qué pasa acá? O sea, tú le vas colocando la oxitocina, vas aumentando, pero no se coloca todo hasta más, ¿no? O sea, tiene que haber un tope. Solo se aumenta el goteo hasta 60 gotas. Si hasta esas 60 gotas no alcanza las contracciones, o sea, no hace contracciones, entonces ahí se para, no puedes aumentarle más. Ahí se le considera test de estrés insatisfactorio. ¿Ok? Sí se deja entender, ¿no? ¿Qué otra? Ya. Siguiente. Esta es una prueba, un monitoreo de un test de estrés. ¿Qué tipo? ¿Positivo o negativo? Negativo, doctora. Negativo, muy bien, negativo. Siguiente. Acá, ¿cómo la ven? Positivo. Positivo. Uh-huh. Acá hay un test positivo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es positivo? Hay más ¿Ah? del 50% de esas aceleraciones, doctora. Ah, claro, hay desaceleraciones tipo DIC2. ¿Por qué? Porque siempre, recuérdese que las aceleraciones comienzan, primero la contracción y después, son las deceleraciones, ¿no? 50%. Entonces, es un test de estrés patológico. Siguiente. ¿Cómo le llaman esto? ¿Este es positivo o negativo? Test de estrés Positivo. positivo porque hay deceleraciones, ¿no? Desaceleraciones. Ya. Siguiente. Positivo o negativo. Positivo o negativo. Positivo, doctora. Positivo porque no hay variabilidad, no hay aceleraciones, ¿no? Y hay una taquicardia, ¿no? Ya. Siguiente. Entonces, hay que la conducta sería una prueba negativa, ¿no? Prueba negativa es bienestar fetal adecuado, hay que repetir el control de la gestación y hasta que llega hasta feto maduro, finalizar gestación. Ahí si hay sospechoso, esperar a hacer las otras pruebas, ¿no? Y en 24 horas tomar el perfil biofísico, el Doppler, y si está inmaduro, hacerle que madure y después terminar gestación, ¿no? ¿Qué sigue? En el momento del parto, ¿no? En el momento del parto también, o sea, ya
estamos hablando de los monitoreos NST o test de estrés, eso no se hace cuando está en trabajo de parto, ¿no? ¿Ya? Y en el momento del monitoreo fetal intraparto siempre ven el monitoreo, siempre igual, la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Si hay aceleraciones, deceleraciones, todo eso, ¿no? ¿Qué sigue? Ese es un monitoreo intraparto, ¿no? Está dentro de lo normal, la basal está en 150, hay aceleraciones, las contracciones están seguidas, hay una buena intensidad de contracciones. Siguiente. Este es un monitoreo intraparto, categoría 2. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir que está mal? ¿Qué es lo que está mal acá? ¿Qué ven raro de ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama eso? Ya están Desaceleraciones, doctora. desaceleraciones, ¿no? Va cayendo, ya. Siguiente. ¿Qué está raro acá? ¿Cuál es lo malo acá? Doctora, la variabilidad para empezar está parece que no es variable, muy variable. Variabilidad baja y hay desaceleraciones, ¿no? Sí. ¿Qué sigue? Ahora ya, entonces ya hemos tratado lo que son los monitoreos, el NST, test de estrés, monitoreo intraparto, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el perfil biofísico, que es otra prueba de bienestar fetal. Es un método ecográfico no invasivo mediante el cual se estudian múltiples variables biofísicas propias del bebé intraútero, ¿no? Con el fin de diagnosticar algún grado de riesgo, sufrimiento fetal agudo o crónico. Y sigue. Igual indicaciones a partir de las 30 semanas en embarazos de alto riesgo, pruebas sin contracción uterina, no reactiva, parto vaginal, disminución de movimiento fetal. Más que todo lo toman cuando unas pacientes dicen no se mueve para nada mi bebé y tienes un NST dudoso o un NST no reactivo, ¿no? Método, uso de anestesia, variable física normales. La ecografía se demora entre 20 y 30 minutos y evalúa la anatomía fetal y el entorno, ¿no? Y sigue. Perfil biofísico, ¿no? Se realiza entre las 28 a 30 semanas para que no influya la inmadurez extrema del sistema nervioso fetal. Tiene una superior resultado en cuanto a la especificidad y sensibilidad que requiere si se usa evalúa los parámetros aisladamente. La prueba dinámica, la presencia o ausencia de actividad biofísica fetales presentan el equilibrio ácido básico fetal en el momento del estudio. El primer parámetro que acusa el comienzo de un proceso de acidosis fetal es el NST, ¿ya? Entonces, el último parámetro en comprometerse en el tono fetal, su ausencia marca el máximo grado de hipoxia en el tono fetal. La disminución del líquido amniótico es la más representativa prueba de control de deterioro fetal y la presencia de oligo de plantear las posibilidades de interrupción del embarazo. ¿Quién sigue? Entonces, ¿cuáles son los parámetros del perfil biofísico fetal en ecografía? Uno, los movimientos respiratorios, los movimientos corporales, o sea que se mueve el bebé, y el tono fetal, que al menos en un episodio debe haber una extensión o flexión de los miembros, el tronco, ¿no? Que abra o cierre la manito, el piecito, ¿no? Reactividad fetal, ¿no? Al menos en 2 episodios de las aceleraciones aisladas de los movimientos fetales durante 20 minutos.
y el líquido, ¿no? Que debe estar dentro de lo normal, ¿no? Entonces ya vemos, estos son los parámetros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 los parámetros, ¿no? Ya eso es pregunta de examen. ¿Cuáles son los parámetros ecográficos del perfil biofísico? Ya saben. Ya está. ¿Ya? Entonces, eso tenía. Entonces, hay una puntuación que lo normal son 2 y lo anormal es 0 puntos, ¿no? ¿Qué sigue? Siguiente. Entonces, siempre el perfil físico va de 0 a 10. De 10 o 8 a 10, que es lo no mayor de 8, que es la evolución satisfactoria, y menos de 8, evolución insatisfactoria. Menos de 8 puntos. Siguiente. Ya, esto ya le he dicho, lo que provoca. Ya. Esto que le he dicho, que marcadores agudos, ¿no? Siempre, ¿no? Los latidos cardíacos fetales, los movimientos o el tono, es una asfixia perinatal, ¿no? Los marcadores crónicos ya nos vemos con el líquido amniótico, el grado de la placenta, ¿no? La madurez de la placenta. ¿Qué sigue? Ya. Entonces, que es de los valores de 8 a 10, tan normal, pues, poco peligro de asfixia. ¿Ya? De 8 a 10, y si el líquido está disminuido, hay un deterioro crónico, ¿no? Puede haber una patología renal fetal o estados de membranas ovulares, ¿no? O sea, pero quiere decir que este bebé todavía en el tiempo está bien. Siguiente. Si es de 6 a 10, ¿no? Y feto maduro, interrumpir el embarazo. Si la prueba es dudosa y hay una asfixia fetal, y está inmaduro, repetir la prueba en 24 horas. Si sigue igual, es interrumpir el embarazo. Siguiente. Ya. Entonces sigue de 6 a 10, probable asfixia fetal, interrupción del embarazo. De 4 a 10, gran probabilidad de asfixia fetal, interrumpir el embarazo. De 2, asfixia seguro fetal, interrumpir el embarazo. Si es que alcanzan, ¿no? Porque algunos ya se ovitan, ¿no? Entonces, tener en cuenta bien eso. Siguiente. Ahora vamos con la ecografía Doppler, ¿no? ¿Para qué el Doppler, que es una tecnología que permite la medición del flujo sanguíneo? ¿Cuál especialmente? ¿Cuáles son las arterias que miden más que todo? Siguiente. La circulación fetoplacentaria, la importancia del estudio Doppler, no es el screening, ¿no? Más que todo. ¿Qué vasos? Dos vasos que se miden, la arteria umbilical y la vena umbilical. Y también vemos en 3 circuitos. El circuito central mediante la valoración de la arteria aorta, el circuito cerebral mediante la valoración de las arterias cerebrales, y el periférico mediante la valoración de las arterias renal y femoral. ¿Qué sigue? Entonces vamos a ver el índice de resistencia o el índice de pulsatilidad. Siguiente. El flujo del Doppler, ¿no? ¿Ya? Son los siguientes, el índice de resistencia y índice de pulsatilidad. En las primeras semanas que ven lo que son las arterias uterinas, ¿no? Y ya las casi terminando, la arteria umbilical y la arteria cerebral media, ¿no? Y algunos ven el ducto venoso. Siguiente. Este es el índice placentario, índice cerebral placentario, que mide la arteria cerebral media y de la arteria umbilical. Ya. Siguiente. Mayor de 1, que es lo normal. Ya. Siguiente.
Los nodos que es en la arteria uterina, ya que eso vemos normalmente. Siguiente. Esta es la onda normal de la arteria umbilical. Siguiente. Esta es una onda patológica de la arteria umbilical. Siguiente. Siguiente. Onda patológica de la arteria umbilical. Siguiente. Entonces, en hipoxia crónica como el RSU, preeclampsia o hipertensas crónicas con preeclampsia, aumenta el flujo cerebral mediante una emisión de la resistencia vascular integral. Disminuye el flujo mediante un aumento de la resistencia en el resto del deterioro fetal y el cordón umbilical. Entonces, lo que me importa siempre es el Doppler de la arteria cerebral media. Eso es lo que se va deteriorando. Si eso ya está deteriorado, inmediatamente terminar gestación. Siguiente. Disminución, ausencia, inversión del componente diástolo en la arteria cerebral. Siguiente. También nos sirve para descartar anemia fetal en la Doppler, en la ecografía Doppler. Siguiente. Y esas son las pruebas ya invasivas, que son las biopsia de vellosidades correales, que eso ya se hacen más que todo cuando es el primer trimestre de gestación, ¿no? O la cordocentesis, ¿no? Que es una obtención de la muestra de sangre del cordón umbilical. Se puede realizar a partir de las 19 semanas. ¿Qué sigue? Amniocentesis, amnioscopía también, ya. Que en la práctica ahora ya no lo utilizamos, ¿no? Ahora más que todo es las pruebas de ecografía, ¿no? Más que todo, ¿no? Siguiente. Ya, y eso es todo. Ahora vamos a enfocar más que todo lo que es sufrimiento fetal agudo, ¿ya? Que va de la mano con lo que ya le hemos explicado, ¿no? De los monitores fetales. Siguiente. Es un síndrome más que todo permanente o transitorio, más que todo es transitorio, caracterizado por disminución del oxígeno sanguíneo fetal. Se va a haber una hipoxia que conlleva el incremento del dióxido de carbono, o sea, hipercamia y una acidosis. Entonces es el estado del compromiso fetal instalado durante el trabajo de parto, caracterizado por hipoxia, hipercamia y acidosis. Los términos sufrimiento fetal agudo o distrés fetal, debido a interprecisión o inespecificidad, están siendo reemplazados por riesgo de pérdida de bienestar fetal o estado fetal no tranquilizador, efectivamente. O sea, ya no le llaman mucho sufrimiento fetal agudo, sino estado fetal no tranquilizador. ¿Ya? La epidemiología varía entre el 5 a 10% de partos. En diversos estudios acerca de la mortalidad de hipoxia fetal, se determinó que la mortalidad neonatal es de aproximadamente 1 por cada 1000 nacidos vivos. Y ahora con todo lo que tenemos, tenemos que tener muy en cuenta que no se nos puede, o sea, fallecer un bebé, que tenemos tantas pruebas que tienen que ser menos muertes fetales. Siguiente. La etiología es multifactorial, pues hay causas maternas, placentarias, funiculares y fetales, ¿no? Maternas, la ketoya, hipotensión, hipovolemia, rotura uterina, ¿ya? ¿En qué casos puede haber una rotura uterina? En pacientes que hayan tenido cesáreas y muy rápido se han embarazado, hayan tenido una miomectomía o muy rápido se han embarazado, en esos casos, ¿no? Puede ser roturas uterinas, ¿ya? En trastornos hipertensivos del embarazo, hiperestimulación uterina, ¿no? Darles por ejemplo, utilizamos la pastilla del misoprostol,
algunos utilizamos para la maduración de cervix, eso también puede romper el útero, ¿no? Entonces también hay causas de sufrimiento fetal. Placentaria, placenta previa, desprendimiento, el DPP, rotura del seno venoso, rotura del seno marginal, insuficiencia placentaria más que todo. Funiculares, compresión, muy pocos, prolapso, hematomas, trombosis, ¿no? Y fetales, anemia, arritmias, ¿no? Siguiente. Esto lo voy a pasar más rápido ya. Siguiente. Ya saben la acidosis, la retención de CO2, lo que hace todo la acidosis metabólica. Siguiente. Siguiente. ¿Me sigue? Entonces siempre tener, ¿no? Hipoxemia puede durar días o semanas, la hipoxia en horas, la asfixia tienes unos minutos nomás para actuar. Hay que tener bien claro eso. La hipoxia dificulta el transporte placental de glucosa, ¿no? En cambio, el feto utiliza la vía anaerobia, en cambio utiliza sus reservas de glucógeno. Entonces, por eso puede resistir en la hipoxia, ¿no? En una hipoxia moderada, el consumo de óxido miocardio y cerebral se mantiene. Cuando la asfixia es grave, hay una intensa vasoconstricción y hay la muerte. Entonces, por eso, en la asfixia tienes unos mínimos de minutos. Siguiente. Hay factores de riesgo en el cordón, que puede ser medicamentos, iatrogenia, ¿no? Uso de diuréticos, oxitocinas, anestésicos, sedantes, ¿no? Todo esto. Y el materno es lo que ya le había mencionado. Siguiente. El cuadro clínico, ¿no? Siempre determinar factores de riesgo. El diagnóstico puede hacerse durante el trabajo de parto de forma indirecta mediante registro continuo del monitoreo fetal o perfil físico, o una forma más directa mediante el análisis de microcomos de sangre o fetal, ¿no? O bioquímica fetal. Ambos procesos no se excluyen, pero sí se complementan. Entonces, la anamnesis también el estado general, funciones vitales, como son las contracciones uterinas, si hay taquisistolia, hipersistolia, ¿no? Y la frecuencia cardíaco-fetal, que eso nos va a importar siempre, ¿no? ¿Ya? Y si hay presencia de meconio, ¿no? Cuando rompes membranas, ves un líquido verde, meconio, ¿no? Entonces eso ya te está dando la clínica. Siguiente. Criterios, ¿no? De modificaciones del ritmo cardíaco fetal, la presencia de meconio. Entonces puede haber un monitoreo obstétrico, estudio del equilibrio ácido básico, eso no lo usamos mucho, ¿no? Entonces puede haber modificaciones, taquicardia, bradicardia, ¿no? Irregularidades, el meconio y nada más, y estudio del equilibrio ácido básico, pero no lo utilizamos. Entonces el paciente que está en trabajo de parto de 37 semanas presenta una bradicardia de 100 latidos por minuto con pérdida de líquido de meconio. Diagnóstico. Diagnóstico y cómo actuaría o tratamiento. O conducta a seguir más que todo. ¿Están ahí? Sí, doctora. A ver. Diagnóstico y conducta a seguir. A ver si están conmigo o no. ¿Puede ser un sufrimiento fetal agudo, doctora? ¿Ya? Conducta a seguir. ¿Monitoreo fetal, doctora? Pero si ya en el monitoreo fetal estás viendo que hay la bradicardia. Así van a venir los casos clínicos, ¿no? No me están siguiendo, ¿ves? Por las puras estoy hablando.
Conducta a seguir, termina gestación, pues si es a término, ya está en trabajo de parto, tiene taquicardia, tiene bradicardia, tiene líquido amniótico verde, ya, ¿qué más? Tienes que terminar gestación, pues. Ya. Siguiente. Entonces las modificaciones de la frecuencia de los DIC1, DIC2, DIC3, no, eso ya les he dicho. Siguiente. Siguiente. Para diagnosticar sufrimiento fetal, siempre el monitoreo, ya, la ecografía, el perfil biofísico y otros componentes como puede ser la hemoglobina, la glucosa, eso, ¿no? Más que todo, lo que las pruebas de bienestar fetal, que ya les he dicho, que es el monitoreo, NST o si está en trabajo de parto, monitoreo fetal intraparto, o el perfil biofísico también, doble obstétrico, ¿ya? Ya. Siguiente. Tratamiento: se debe extraer el producto lo más rápido posible. Si la dilatación no es suficiente, realizar cesárea. Asegurar buena posición, oxigenación de la paciente, 3 a 5 litros por minuto. Indicar la causa, evaluar las funciones vitales de la madre. ¿Ya? Ya sea en el tratamiento. Siguiente. Gracias. Ya mis hijitos están grandes. Ya, ¿alguna pregunta para terminar? Ya puede cerrar ya. ¿Solo somos 30 o cuántos somos? Somos 33 nada más, ¿ah? Y ustedes son más de 100, creo, ¿no? Sí, pero al principio parece que éramos más. Ah, ya, después no se quejen. Ya. ¿Todo ok? Sí, otra, todo claro. Ya. Entonces ya, gracias. Ya nos vemos. Cuídense. Mañana creo que hay paro. Mañana creo que no va a haber clases porque están diciendo, me han dado un comunicado de que va a ser virtual, no sé. Ya coordinamos con mi grupo. Muchas gracias.